Ante todo, buenas tardes. Vamos a resolver la carpeta de recuperación del año 2021 de la institución educativa privada Nuestra Señora del Buen Consejo, segundo grado de secundaria, matemática. Primera presentación. Situación significativa. A raíz de la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo, otras sufrieron una reducción bastante significativa en su sueldo, y eso obligó a buscar nuevas formas de ingreso, o buscar una segunda opción de trabajo. Omar, aprovechando que tiene el garaje de su casa en desuso, pudo abrir un restaurante. Con mucho esfuerzo, él, con el objetivo de tener más de clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. Aparecen dos tablas. En la primera, opciones de comida: tallarines, arroz con pollo, ceviche, pescado frito, un total de 20 personas. La frecuencia absoluta también está registrada en ese cuadro. En la siguiente aparecen intervalos de 18 a 24 años de edad, entre intervalos de 6, que van de 6 hasta 2, 4, 3, 5, un total de 20 personas encuestadas. Con esta información, lo que nos pide primero es qué variables estadísticas ha considerado Omar en su estudio y de qué tipo son estas variables. Entonces, nuestra respuesta va a ser: las variables estadísticas que ha considerado Omar en su estudio son del tipo cualitativa nominal y la otra es cuantitativa discreta. Recordemos que no puede ser cuantitativa continua, porque no aparecen las cantidades decimales, son cantidades enteras. Muy bien. Hay una pregunta correspondiente a los triángulos notables. Esta pregunta la vamos a responder haciendo mención a estos importantes triángulos, los principales, ¿no es cierto? A ver, el triángulo de 30, cuyo cateto opuesto es 1, y el cateto adyacente raíz cuadrada de 3, y la hipotenusa 2. K, por supuesto, porque es una dimensión que no conocemos, que puede ser más grande o más pequeña. 37 grados, 4, 5, 3, el famoso triángulo 3, 4, 5, 45 grados, 1, 1, raíz cuadrada de 2, y el de 16 grados, 7, 24, 25. Un par de triángulos más, el de 14 grados, cuyo cateto adyacente es 14, 4K, y la hipotenusa 1, raíz de 17, y el cateto opuesto 1. Y 15 grados, el cateto opuesto, raíz de 6 menos raíz de 2, que multiplica acá, y la hipotenusa 4K, el adyacente con signo más, igual que el cateto opuesto. Triángulos notables, ¿no? Ahora sí, regresamos al problema de la encuesta, donde existen un total de 20 personas. Vamos primero con la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es la semisuma de los límites del intervalo. 18 más 24 es igual a 42 entre 2, 21. Por eso que tenemos ahí 21. De igual forma, 24 más 30, 27 entre 2, ¿no? 24 más 30, 54 entre 2, 27. Y de esa manera completamos nuestra tabla en la columna correspondiente a marcas de clase. La frecuencia absoluta sí nos proporciona como dato, que es un total de 20 personas. Necesitamos, para hallar el promedio o la media aritmética, la media de la fórmula sumatoria de las X sub I por F sub I, ¿no es cierto?, entre el número de datos. 21 por 6, 126, 27 por 4, 168, 33 por 2, 66. De esa manera completamos esta columna de los productos que nos van a pedir en el promedio. Y en total, la sumatoria de todo eso va a ser un total de 516. Entonces, para recordarnos, ¿no?, un cuadrito de repaso en donde marca de clase rápidamente, que hemos dicho, esta semisuma de los límites inferior y superior. Ahí tenemos 10 más 15, entre 2, 12,5, y de esa manera recordamos el cálculo de la marca de clase. Siguiente, nos piden hallar la media primero. Datos, la frecuencia, ya sabemos, frecuencia absoluta, la marca de clase, y el producto de ambas, y el número de datos. Lo que hacemos es nada más reemplazar, porque ya sabemos los datos que hemos obtenido. 516 entre 20 es igual a 25,8. Trabajando, tenemos que el promedio, la interpretación sería el promedio de las edades de aquellas personas que encuestó Omar en su restaurante es 25 años, 9 meses y 18 días. Al trabajar con la misma tabla, necesitamos una columna adicional, que es la frecuencia absoluta acumulada, el F sub I mayúscula. ¿Para qué? Para poder calcular la mediana, que es la pregunta que nos piden a continuación. Entonces, la mediana, recordemos, es igual al límite inferior más n medio menos la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta, multiplicado esto por el ancho de la clase. Amplitud también de la clase. Entonces, el cuadro lo necesitamos completo. Ahí hemos visto el cálculo de F sub I mayúscula, ¿no?, que es en diagonal la suma, ¿no? 6 más 4, 10, más 2, 12, 12 más 3, 15, 15 más 5, 20. De esa manera tenemos ya toda la información. Veamos. Necesitamos saber cuál es la clase mediana.
¿Qué dice la teoría? Dice, la clase mediana se obtiene con el dato que está primera vez pasando la mitad de todos los datos. Son 20 datos, la mitad 10. ¿Quién pasa por primera vez? En 12. Entonces, esa fila va a ser mi clase mediana. Y de ahí saco toda la información. 30, 20 medio, menos 10, que viene a ser la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta acumulada mediano. Entre 2 por 8, que viene a ser el ancho de la clase. Entre 2. Es igual a 30. La interpretación sería entonces 30 años de edad, 30 años es la edad que se encuentra en la mitad de las otras puntuaciones correspondientes a las edades de las personas que encuestara Omar. Preguntas sobre el problema. De acuerdo a esta situación significativa, la primera pregunta dice, ¿qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida? ¿Y cuál es el valor? Respondemos, 30 años es la edad que se encuentra en la mitad de las otras puntuaciones correspondientes a las edades de las personas que se encuentran que encuestara Omar. En la pregunta dice, ¿cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? Interprete el resultado. El promedio de las edades de aquellas personas que se encuestó Omar es 25 años, 9 meses y 18 días. ¿Cuál es el propósito de Omar al realizar este estudio? El propósito de la encuesta es poder captar más clientes para su restaurante. ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales? ¿No? Esta es la moda, ¿no? El plato de comida que más prefieren los comensales, el restaurante de Omar, es el arroz con pollo. Pues 7 lo prefieren de un total de 20 personas. Y resulta que esta es la puntuación más alta, por eso es la moda. Ahora, la pregunta final dice, ¿por qué es importante calcular la marca de clase? Es importante calcular la marca de clase X o Y, pues esta es el valor intermedio de un intervalo o rango de valores y permiten facilitar o agilizar los cálculos de las divisiones típicas o estándares y o diferentes valores. Entonces eso se calcula X o Y es igual a límite inferior más límite superior entre 2. No te olvides de llenar tu ficha en la cual te autoevalúas. En la primera, en la segunda y en la tercera tienes que tener un check. Gracias, es todo. Hasta la próxima sesión.